Gabriel Echeverry, ¿usted dónde estudió su bachillerato? Yo fui rufinista toda la vida y lo sigo siendo. ¿Sigue siendo rufinista? Claro. ¿En qué año? Añoro mucho mi colegio Rufino. ¿En qué año se graduó del Rufino? En 1967. 1967. Yo soy rufinista toda la vida, como usted dice, pero de 1978. Bueno. 11 años después. Un poquito después. 11 años después. ¿Y en la escuela, en qué escuela estudió? ¿En qué colegio? Yo estudié en varias escuelas. Yo estudié primero de primaria en Chinchiná. Sí. Mi papá era maestro de escuela y los trasladaban, entonces me tocó en Chinchiná. Segundo y tercero en Bello, Antioquia, porque mis padres me mandaron a vivir con una tía. Sí. La tía Emilia, muy conocida en la familia y muy querida por la familia. Y estudié en la escuela Santander también de Bello. Y como anécdota especial puedo contar que casi todos los días iba a visitar a la chocita de Marco Fidel Suárez, porque él tengo, por el ¿En Bello, Antioquia? En Bello. Tengo una gran admiración. La bella ciudad de Atoviejo, como se llamaba. Sí. Para concluir, Sí. cuarto y quinto de Montenegro. De Montenegro. En la escuela Santander. Es decir, donde usted, nombraron a mi papá maestro. su papá lo mandaron de Bello de Chinchiná para Montenegro. No, Ah, de Chinchiná, mi papá sí. Sí, a su papá. De Chinchiná para Montenegro. Para Montenegro, entonces usted estaba en Bello y se vino para Montenegro con su papá. Nuevamente, sí. Mis Sí. padres, sí. Maestros de escuela ambos. O sea, allá tuvo el cuarto y el quinto. Sí, después todo el bachillerato en el Rufino J. Cuervo de Armenia. Con mucho honor. Esa vida suya en Bello con su tía y subir constantemente e ir constantemente a la chocita, como usted la llama, de Marco Fidel Suárez, ¿le representó algo después en la vida? Mucho. Mucho porque siempre me admiró la manera como una lavandera, que fue la madre porque él no tenía padre, una lavandera madre de Marco Fidel Suárez, hubiera levantado en esa chocita donde vivían y en esa pobreza, hubiera levantado a Marco Fidel Suárez, expresidente de Colombia, pero no solamente es presidente, sino un gran gramático y escritor. Sí. Debe recordarse, escribió una gramática importante y un libro que se llama Los sueños de Luciano Pulgar. Sí, claro. Hay una anécdota, el hecho de que por razones precisamente de su escaso dinero, cuando se le enfermó su hijo, él acudió a unos préstamos bancarios en bancos extranjeros. Por esa razón, y desde luego dejando como prenda su sueldo. Por esa razón, en esa época, el senador Laureano Gómez Castro hizo el debate y lo sacaron de la presidencia. Hay manera de ver injustamente. Sí. Se dice que en Los sueños de Luciano Pulgar, perdón, hay una descripción de Simón Bolívar, que fue la que básicamente tomó García Márquez para hacer su libro, el libro del general en su laberinto. Que es uno de los mejores, para mí el mejor. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces, ¿usted cómo le fue en el colegio Rufino? Me fue muy bien. Tengo una memoria muy agradecida de los profesores. Por ejemplo, ¿de quiénes? Por ejemplo, le voy mencionando. Alberto Hoyo, profesor de geometría. Yepes, que era el vicerrector, que murió en un accidente. El profesor Grimaldo de física, extraordinario. Rubén Darío Robledo, profesor de química, mejorable. Y varios más, muchísimos. Rubén Darío Robledo todavía vive, le cuento. Acuérdese que en el colegio hubo una persona fabulosa, hubo dos personas fabulosas de los que quiero mencionar especialmente. Javier Giraldo, un excelente profesor de historia, pero excelente, conocía la historia de memoria, sobre todo la de Colombia. Y Marco Fidel Suárez, un homónimo del presidente. Del expresidente, que fue un excelente profesor de ciencias sociales, de gramática y de español, que me influyó mucho en mi posterior escogencia de mis carreras profesionales. Cuando usted termina el colegio Rufino, se va para la Universidad Nacional. Felizmente pasé a estudiar a la Universidad Nacional y a pesar de que mi señor padre, que tanto amo, me dijo que no me apoyaba para que estudiara esa carrera porque esa carrera no servía para nada, con el apoyo de mi mamá cogí mi maletica, y que no era maleta sino cajita de cartón, un colchón, y nos fuimos con Jairo Cardona los dos en un expreso bolivariano
lo tengo en la memoria. Sí. Nos bajamos en la 10ª, en esa época no había todavía terminal, Sí. y a ver cómo nos iba en Bogotá. Una historia... Pero digamos, ya tenía usted el pase para la universidad, claro, había o sido apenas lo iban a buscar. No, había sido admitido. Empecé en febrero de 1968 a estudiar filosofía y humanidades. Una de las épocas más importantes de mi vida, yo creo. ¿Con quién se encontró usted en la Universidad Nacional? Gente importante de este país. Imagínate, en esa época, comenzando los años 70. No, pues nada menos que con mi maestro. Y fue que en la fecha de reunión a los primíparos, en donde estaba Gerardo Arellano, donde estaba Juan Gustavo Cobo Borda, donde estaba Tomás González, éramos estudiantes de primero, después retiraron. Sí. Me encontré con el maestro Jaime Jaramillo Uribe, que en esa reunión me invitó a que fuera a su oficina, y a partir de ese momento fui en buena parte su asistente por muchos años y gocé de su privilegiada orientación científica e histórica. Lo recuerdo y lo llevo siempre en el corazón. ¿Por qué filosofía? ¿Se llamaba filosofía y letras filosofía o solamente y humanidades? Primero se llamó filosofía y letras. Fue creado como una facultad de filosofía y letras en los años 60. Pero después la cambiaron una estructura que hizo el rector Patiño por filosofía y humanidades. ¿Por qué? Fue una escogencia que hice desde el bachillerato. Desde mis primeros años de bachillerato me fui dando cuenta de mis inclinaciones, de que era buen lector, de que me gustaba el español, de que me iba muy bien en historia, y me fue viendo muy bien en el colegio. En filosofía saqué la más alta nota del colegio. Y ya cuando usted es graduado como filósofo, ¿cuál es la práctica profesional que hace un filósofo? ¿O cómo hizo usted la práctica profesional como filósofo? Yo tenía dos opciones, apenas terminé en el 73. Yo conocí en la Biblioteca Nacional, en la sala de investigadores, a Jorge Villegas, ¿sí? Que escribió un libro muy importante que se llama Petróleo, Oligarquía e Imperio. Ya murió Jorge. Y Jorge me invitó, me dijo, estamos organizando un seminario de problemas colombianos en el DANE, con González Pozo, que ahora es comisionado de paz, y con un sociólogo y otras personas, y estaba yo. Y también paralelamente me invitaron, yo creo que fue Ramón Mitrago el que entregó mi hoja de vida en la Universidad del Quindío. Me invitaron al departamento de Ciencias Sociales. La diferencia era que aquí ganaba más y en el TADE ganaba menos, entonces tomé la decisión de venirme para el Quindío y eso cambió mi vida. Porque usted vivió en Manizales, ¿no? No, yo fui profesor de la Universidad del Quindío 2 años de Ciencias Sociales y después me nombraron de profesor de tiempo completo y dedicación exclusiva en la Gran Colombia en el 75, y en el 76 ya empecé una carrera de funcionario público. Entonces empecé a combinar las cátedras con la tarea de funcionario público. ¿Cuál fue el primer cargo como funcionario público que usted tuvo? El primer cargo fue la invitación del director del Servicio Civil en esa época, Jaime Lopera, para trabajar en Bogotá. Y estuve en el área de servicio social para los trabajadores públicos, para los funcionarios. Como tal, me tocaba visitar a los directores y a los presidentes o a los viceministros de las dependencias oficiales para hacer, digamos, los programas que hacía el Servicio Civil de bienestar social para los empleados. De modo que ahí estuve como casi 2 años, y en una de esas visitas me correspondió visitar a Coldeportes, y el director general de esa época del gobierno de López Michelsen era Enrique Peroso García, compañero mío en la Nacional. Sí. Él estudiaba Derecho y compañero de bancas, pues de bancas Sí. de biblioteca. Sí. Y Enrique me dijo, Libardo Rodríguez, muy conocido, que fue magistrado del Consejo de Estado, era el secretario general del Ministerio. de Coldeportes. De Coldeportes, sí. ¿No querés saludar a Enrique? Le dije, claro. A los 5 minutos había hablado con Luceli, que era la gobernadora, me habían puesto en la terna para director de Coldeportes y me nombró director de Coldeportes
Y yo protestando le dije, pero Enrique, ¿cómo se imagina yo director de Coldeporte? Le dije, Yo que todo el deporte que hago es sentarme en una silla a leer. Y jugar ajedrez. Y jugar ajedrez. Alguna época. Y entonces Enrique me dijo, no, es que yo lo necesito a usted para que me solucione una crisis que hay allá muy grande. Ajá. Y resulté nombrado director de Coldeportes y ahí estuve 13 meses. 13 tratando meses. de trabajar por el deporte colombiano, quiniano. Sí, claro. ¿Cuándo le pica el tema por el derecho? Porque usted se graduó como abogado. Sí. Precisamente cuando estaba en Coldeportes, me llamaron a dictar un curso de Historia Económica de Colombia. Volví a la universidad. La universidad había dictado un curso de humanidades en la Gran Colombia. Cuando estuve de tiempo completo, el rector Román de la época me dijo que por favor le dictara un curso de lógica jurídica, que no había dictado, pero lo preparé porque había estudiado lógica en la universidad. Y pues me pareció importante estudiar Derecho para completar mi formación y empecé a estudiar Derecho por la noche. Hice 2 años en Armenia, me tuve que trasladar para Bogotá por cuestiones laborales y regresé, y hice 2 años en Bogotá y regresé cuando el doctor Hernán Palacio Jaramillo me pidió que fuera su secretario privado en su gobernación. Sí. ¿Eso fue qué año? Eso fue en el año de 1984. 1984, 83, sí, tal vez 83. Sí. 83. Tal vez 83. Sí. Bien, ¿y ya se había casado o estaba No, todavía soltero? No, soltero. Soltero. En ese momento ya estaba muy seriamente noviado con Patricia. Sí. Usted se casó y tuvo 3 hijos, ¿no? 3 hijos, sí. ¿Y sus hijos dónde están? Mi hijo menor, que se llama Juan Daniel, es médico y está en el Hospital San Juan de Dios en el área quirúrgica. El segundo hijo se llama Gabriel Arturo y es abogado de la Universidad del Rosario, especializado también allí y está trabajando en Bogotá. Y la hija Estefanía, que es la mayor, tiene 2 posgrados, es médica de profesión también y está trabajando en Montreal con 2 nietos, con 2 hijos que son mis nietos. ¿Cuándo empieza usted a escribir? Porque usted me está narrando una historia de vida profesional, como filósofo, como abogado, como profesor de universidades, como funcionario público, pero yo lo invito a usted a que hablemos de su escritura, sí, de sus libros. ¿Cuándo empezó usted a escribir? Yo terminando filosofía, tuve el propósito de trabajar la biografía de Fernando González, que se llama, y escribí un libro que se llama... Fernando González, el escritor antioqueño. El escritor antioqueño, que se llama El pensador de otra parte, con prólogo del maestro Jaime Jaramillo Uribe. Ajá. Ese libro fue el primero que publiqué. Después vino yo ya escribía desde 1974, inclusive desde el colegio, pero digamos oficialmente desde el 74 yo escribía columnas en los periódicos, en el Satanás, en el Quindiano originalmente, no el tuyo sino el anterior, y después en la Crónica, por gracias a tu invitación, y se fui formando como un acervo de trabajos, ahí me fue calentando la mano, y producto de esos trabajos publicamos un libro que se llama Diálogo Intermitente. Entre otras cosas, ese título lo conseguimos en una mesa de amigos, me lo insinuó el gran profesor francés Pierre Gilaudet, que ya murió. Sí. En una mesa de amigos, me acuerdo, un almuerzo. Después, cuando yo regresé de París de estudiar en la Escuela de Estudios Políticos de París, yo estuve unos 16 meses, publicamos Situaciones, ensayos políticos y sociales, que reúne un gran ensayo sobre la situación del Este cuando cayeron los gobiernos del Este. Hice un estudio, se lo hice en París, y otros ensayos se reúnen en ese libro. Después, bueno, ya empecé a publicar las pinceladas, ¿no? Que llevo 3 libros publicados. Las pinceladas es Me encontré en la vida con. Me encontré en la vida con, reunidos en libros que llama Pinceladas, ensayo biográfico, publicados ya 3 libros por la Universidad del Quindío. El tercer libro se lanza ahora el 24 de julio
a las 5 de la tarde en el Salón Euclides de Jaramillo Arango. Lo invito, y a los amigos que nos escuchan, que quieran acompañarnos, será muy grato. Y además estoy preparando el 4º volumen. ¿Con cuántas personas se ha encontrado usted para decir, me encontré en la vida con? Llevan un poco más de 200. Más de 200. Poco más, son sí. Pequeñas biografías de personajes de la región. Son pequeñas biografías, tiene una exigencia, muchos de ellos muertos. Porque antes de eso había publicado las semblanzas de los gobernadores. Sí, claro. Las publiqué en un volumen, en el volumen 4 de la Biblioteca de Autores Quindianos, volumen de la Academia de Historia del Quindío. Aparecen la semblanza de todos los gobernadores. De los gobernadores del Quindío a pedido de la Academia. La Academia me solicitó que hiciera ese trabajo. Después de que yo hice ese trabajo me quedé pensativo, porque me di cuenta que muchísimas personas, hombres y mujeres, que han hecho tanto por esta región y por el país inclusive, pues no fueron gobernadores o no han sido gobernadores. Entonces me nació la idea desde hacía rato la había pensado cuando leí el libro de Carlos Lleras Restrepo, Me encontré en la vida con, que era un libro que hacía entrevistas él. Y en la primera entrevista se la hice a Ramón Buitrago Herrera, mi amigo personal, sí, que estaba ya muerto, y comencé diciendo precisamente que había cogido el título de Carlos Lleras y que me tomaba la libertad de llamar también a mis trabajos Me encontré en la vida con. Claro, eso yo lo recuerdo muy bien porque esa es una discusión que tuvimos cuando yo fui director del periódico local donde usted hace las publicaciones y que finalmente se decidió por ese nombre, ¿no? Me encontré en la vida con. Conversamos contigo. Sí. Le pregunto que se encontró en la vida con, y usted me dice que con más o menos 200, pero se encontró en la vida con muchos de esos muertos que usted ni siquiera conoció. Muchos. Por ejemplo, el último que publicó de Luis Carlos Flores. Me tocó investigar con la gente de Montenegro, con Carlos Julio Ramírez, con César Carvajal Henao, que me dio una información, preguntando por aquí, preguntando por allá, y logré reunir material difícil, inclusive la foto casi imposible. Casi no encuentro la foto. La foto estaba muy difícil, en el periódico trataron de perfilarla con inteligencia artificial y lo que sale es más o menos presentable sin ser óptimo. De esas entrevistas, muchas sí fueron hechas de tú a tú con las personas. Muchas personales, claro. Sí. Sí, muchas personales y muy gratamente personales. Y de esos personales ya se han muerto muchas personas. De esos personales han muerto también, sí. Por ejemplo, Ramón Jairo Gómez Jaramillo, mi amigo, que estaba vivito y coleando, que cuando le hice la entrevista nos reíamos porque lo quise mucho y fuimos buenos amigos, y se murió de un momento a otro en la pandemia. Sí, y se han muerto muchas personas. Sí, ¿no? Se han muerto. La pandemia, por ejemplo. Bueno, ¿cuál de esos casi 200 personajes del Quindío que usted ha entrevistado, cuál de esos personajes cree usted que uno podría exaltar, resaltar? Unos 10, 12, 15 personajes. Miremos a ver si recordamos algunos de esos que sean tan importantes para la región. No tengo aquí los libros, pero por ejemplo, me saltan a la memoria Vicente Giraldo. Vicente Giraldo. Con todo por lo que pudo haber sido criticado, Vicente fue uno de los grandes forjadores de empresa y de empleo en el Quindío. Sí. ¿Usted no lo conoció? No, claro que no. Claro que no, pero me asesoré y con Luis Fernando Gómez Giraldo buscamos por allá un antiguo familiar y que no lo encontramos. Es que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Ese es un personaje icónico. Muchos, entre los nacionales, pues al maestro lo hice, al maestro Jaime Jaramillo Uribe, cuya vida conozco bien. Sí. Entre los locales también, por ejemplo, me llamó la atención Alfonso Tobón. Sí. ¿Por qué? Porque abrió trocha hacia el sur casi sin nada, y montando a caballo fue que hizo su fortuna. José Jaramillo Vallejo, un personaje que me causó mucha impresión porque José
él vivía en Santa Rosa y tuvo la opción o de ser sacerdote, o que era, no me acuerdo ahora ya de la compañía con la cual, de la compañía con la que, de los sacerdotes con los cuales iba a estar, o de venirse a buscar Horizonte porque no era una persona rica. Y cogió su caballo y casi no pasa por la Paloma. Ajá. Según lo narra él mismo en su libro que tú conoces. El reloj de mis recuerdos. De mis recuerdos. Sí, pero en ese libro también él dice que él venía también, digamos, fletado de alguna manera por Lorenzo Jaramillo. Claro que sí. Un tío de él. Un tío de él que le había upado para que viniera al Quindío. Y cuando él vio así el horizonte, la Paloma dijo, llegó al Edén, y en efecto llegó al Edén. Ajá. Es admirable todo lo que él hizo. Sí, claro. Y el libro de él es un libro que hoy hay que rescatar. El reloj de mis recuerdos. ¿Y sabe a quién también recuerdo con mucho cariño? Precisamente al papá de Luis Fernando, a Luis Tito Gómez. Ah, sí, claro. Porque Luis Tito el del Gómez, almacén El Lobo. Que crearon riqueza con el hermano. Con el hermano. Dos hermanos. Dos hermanos. Y fueron muy prósperos, pero Luis Tito llegó, ni siquiera no llegó montado en el caballo, sino en las bridas del caballo. Y a veces caminando desde el santuario. Sí. Y llegaron al Quindío con enormes dificultades. Se puede decir que con una mano atrás y otra adelante. Y otro personaje bien llamativo, Luciano Gómez. Luciano Gómez, el médico. No, Gómez, el dirigente conservador. El dirigente conservador, que también llegó en una pobreza. ¿Ese sí lo conoció usted o no? No. No, tampoco lo conoció. A conocer. De los que estamos hablando, ninguno conoció. De los que estamos hablando, no, porque me han contado. Sí, le han contado. Pero usted dice que se encontró en la vida con ellos. Claro. Se encontró en la vida con ellos a través de la investigación que hizo sobre ellos. A través de la investigación histórica, por eso es que es una biografía histórica. Y por eso es que es importante la historia, porque hay que buscar también la sociedad en que crecieron y cómo fueron levantando el Quindío. El Quindío no lo hicieron los políticos de hoy. Sí, no. Ni siquiera los gobernadores. No, los de hoy lo deshicieron. Bueno. De modo que son personas muy admirables, la mayoría. De pronto, si uno examina los libros a ojo de buen cubero, podrá darse cuenta que algunos se le fue a uno ahí. Pero... Sí, de todos esos casi 200 personajes que usted retrata en pinceladas, que ya vamos para el cuarto libro, ¿no? Estoy escribiendo el cuarto libro, estoy como en 35 personajes. Sí, se va a publicar el tercero ahora. Ya está publicado. Sí, ya está publicado, pero se va a lanzar, ¿cierto? El 24 de julio a las 5 de la tarde. Pero ya está trabajando el cuarto. El cuarto volumen llevo 35 personajes. Imagínate, casi 200 personajes. Un poco más. Que Gabriel Echeverry, personajes del Quindío y algunos de Colombia, que Gabriel Echeverry ha hecho una pequeña biografía de ellos. Esos libros tienen en realidad tienen una gran importancia histórica para la región y seguramente para el país. De todos ellos, ¿tiene alguna anécdota de que alguien, un familiar o ellos mismos que usted los entrevistó, lo hayan llamado a hacer algún reclamo? Oiga, venga, usted. Sí, me pasó. ¿Con quién? No le digo. Precisamente porque fue un reclamo tan airado que entonces tomé la decisión de no meterlo en el libro. Ah, no está en el libro. No. ¿Lo sacó? No, porque al día siguiente fue el hijo de un señor. Al día siguiente que lo publiqué me llamó muy aburrido, muy bravo, que cómo le había yo hecho eso a la familia, que los había puesto en peligro. Entonces yo le pedí excusas y no, lo lamento y no lo publiqué en el libro. ¿Pero quedó publicado en el periódico? En el periódico sí, desafortunadamente, porque yo pues no sabía que iba a tener esa reacción. Cuando entrevisté al personaje, pues el personaje aceptó muy alegremente. Me dijo, no, qué bueno, me alegra mucho, y aceptó. Hicimos una excelente entrevista, pero después... ¿Cómo usted llegó a estos libros, pero usted había hecho un libro antes y publicado en el mismo periódico muchos comentarios sobre libros? Ah, sí. Es otro libro, ¿no? Sí, es otro libro. Que es el anterior a este tercer volumen, que se llama Lecturas Recomendadas, que surgió después de una reunión en la gobernación,
el director de cultura de la época, Antonio Restrepo, y el gobernador de la época, Roberto Jairo Jaramillo, se me acercaron y me dijeron que si de pronto yo no tenía algo para publicar, y yo les dije que sí, tenía por ahí un borrador, y en efecto pues me puse rápidamente a trabajar. Tenía originalmente un borrador que había trabajado que se llamaba De lecturas y otros vuelos, pero ya trabajando y mirando y con la ayuda, con la asesoría de algún amigo, nos dimos cuenta que otros vuelos no daba para hacer libro. Entonces le quitamos otros vuelos y nos quedamos con lecturas recomendadas, que es lo que se ha publicado. Un trabajo, digamos, yo creo que solvente, interesante, que puede servir de ayuda para lectores nuevos, para que quieran mirar libros que uno aconseja leer, que sirven para el desarrollo de la personalidad y para caminar. Porque es que el libro eso es. Sí, claro. El libro son unos lentes nuevos que uno tiene para caminar, o unos bastones con los cuales se ayuda para llevarle el trastegar de la vida, que no es fácil. ¿Le queda a uno tiempo de leer cuando es vicecónsul en París? Poco, muy poco tiempo. Usted fue vicecónsul en París, ¿cuánto? 4 años. En el gobierno de Barco. El presidente Barco me nombró y estuve 4 años. Las tareas del consulado son muy intensas, pero bueno, es un cargo diplomático, la familia puede hacer otras cosas y conocer a París, y uno tiene tiempo libre. ¿Quién era presidente en Francia cuando usted fue cónsul? Me tocó Mitterrand. Buena parte del tiempo Mitterrand. ¿Y tuvo, tuvo encuentros con él? En la calle. En la calle. En la calle, lo digo con mucha alegría porque, y lo he escrito por ahí porque es un ejemplo de la dignidad y de la simpleza del personaje. Caminando en la calle me acuerdo que caminó 2 veces por San Michel, caminando por el Boulevard San Michel, caminando con un ministro y con un guardaespaldas detrás imperceptible. Inclusive nuestra hija, que en ese momento solamente teníamos una hija, en ese momento Estefanía, le gritó: presidente Mitterrand, le dijo pasito, pues con su voz de niña, y él se dio cuenta, saludó con la cabeza. Pero en la relación como diplomático no. No, nunca. Como diplomático uno no alcanza, el embajador sí. ¿Qué representó para usted estar 4 años en Francia con un cargo diplomático en su vida intelectual? Mucho. Fue el contacto el contacto con Francia, que es riquísimo, el contacto con Europa y el contacto con los acontecimientos. Finalmente yo he sido curioso y siempre he estado pendiente de los acontecimientos históricos, y buena parte del ensayo, todo el ensayo que escribí en París sobre la caída de los gobiernos del Este fue con lecturas y con información periodística escrita en París. Y vía directa, porque al fin y al cabo la televisión parisina es muy mundial, es muy internacional, y sigue siéndolo, no es tan local. ¿Qué relación le quedó a usted o le queda hoy en día con París? Afectiva. Afectiva. Yo mantengo allá, el corazón está por allá, mantenía medio corazón en el Quindío y medio corazón en París. Usted trabajó también como procurador aquí en el Quindío. Sí. ¿Cómo le fue en ese ejercicio del Estado tan difícil como es el de la Procuraduría? Mire, eso fue resultado de una situación que la cuento desde el principio. Yo fui gerente de los seguros sociales en el Quindío, sí, cuando me nombraron en el año 85, a finales del 85, y ese fue el cargo anterior al consulado. Y el gerente del seguro en el Cesar era Edgardo José Maya Villazón, un ciudadano muy probo y muy querido, y nos hicimos amigos porque yo fui amiguero. A pesar de que él era una persona callada, yo me hice amigo con él, permanecí siendo amigo con él después de que regresé de París, y cuando empezó a sonar para la Procuraduría, entonces yo estuve cerca de él, pues dándole suerte, dándole la bendición, como yo le decía, llamándolo para darle confianza, te va a ir muy bien en el Senado, y después de que lo nombraron, felicitaciones, Gardito, no me olvide, fue lo que le dije al final. Como él era de pocas palabras, me dijo,
No me dijo nada, me dijo cualquier cosa, me voy para Valledupar, cualquier cosa así. Y año y medio después me nombró procurador judicial, año y medio después, Sí. pero me nombró y estuve en la Procuraduría 11 años. Me nombró sin mayor experiencia, yo no, pero yo cuando en medio cita en la oficina, yo fui y esperaba que me nombrara portero, que me nombrara secretario privado, que me nombrara profesional ahí de su oficina, no. Me dijo, yo quiero que tú seas procurador judicial. Ajá. Y en el Quindío, me dijo. Él me pintó la cosa Y ahí te pensionaste. y ahí me pensioné. Ajá. Y ahora como Y fue una experiencia extraordinaria, Sí. porque de todas maneras, pues yo no estaba muy informado de la Procuraduría, ni estaba informado, pero yo me puse a estudiar. Usted ha vivido casi siempre en Armenia, pero ahora está viviendo en Finlandia. ¿Por qué se fue para Finlandia? Bueno, porque nos gusta mucho, porque vine en Finlandia. Es una ciudad tranquila cuando está viviendo no viviendo cerca del turismo, claro está. Vivimos un poco alejados del turismo. Es una ciudad tranquila y puedo escribir tranquilo. Estoy escribiendo un libro en este momento. Sigue escribiendo. ¿Hasta cuándo va a escribir? ¿Usted cuándo nació? Yo nací en el 48. ¿Y hasta cuándo va a escribir? Acabé de cumplir años, el 8 de julio. Es decir, usted nació en el año O sea, ¿cuántos cuando años mataron tengo? a Gaitán en Sí, el señor. 48. Yo nací un poquito antes. Un poquito de la muerte de antes. Gaitán. Y A mis padres les tocó todo ese sobresalto. ¿cómo llamaban sus papás? Papá Gabriel Sí. Echeverri Gil y mi mamá Teresa González Ajá. Restrepo. Los dos de Caldas. Los dos de Antioquia. Los dos de Jardín, Antioquia. ¿Ah? De Jardín, Antioquia. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos. O sea, usted tiene familia en Jardín, Antioquia. Todos. Y va con regularidad a Jardín, No Antioquia. conozco. No he podido ir por las Se ocupaciones. queda mejor en Finlandia. No, pues estoy que voy, pero no voy. Cuando voy ahí se daña por una cosa, por otra. Estoy por ir. Gabriel Echeverri ha escrito más de 200 historias de personajes del Quindío y de Colombia en una página que tiene en el diario La Crónica del Quindío que se llama Me encontré en la vida con. Pues quiero decirle, querido amigo Gabriel Echeverri, que hoy aquí en este programa que se llama Vivir para contarlo, nosotros nos hemos encontrado en la vida con Gabriel Echeverri. Muchas gracias. A usted, Miguel, muy querido.